Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la clase número 17 de guión 1, versión 2021, turno noche, y comienza de la siguiente manera. Así. Bueno, y continúa de la siguiente manera. Así. Bien. Bueno, y continúa de la siguiente manera. Así. Bueno, vamos a retomar entonces los contenidos que trabajamos en la última clase. Es decir, les recuerdo que en esta segunda parte del año profundizamos lo que comenzamos a ver en la primera. Es decir, en la primera parte del año ustedes se dedicaron a conocer el modo en que se construye la historia, y en esta segunda parte en realidad estamos viendo el modo en que se construye el relato. Entonces, profundizamos en los autores que ya vimos y tratamos de completar aquello que nos quedó afuera en este primer cuatrimestre. Entonces, empezamos en la clase anterior con la profundización del texto de Barthes y con el nivel de las funciones. Entonces, vamos a seguir en orden. Hoy vamos a continuar con el nivel de las funciones y vamos a trabajar algo del nivel de las acciones, y la próxima semana vamos a continuar con el nivel de la narración. Entonces, de esta manera, el nivel de la narración no lo abordamos, yo hice apenas alguna referencia, entonces el nivel de la narración va a requerir que lo trabajemos como si no hubiéramos visto absolutamente nada hasta ahora. Bueno, entonces, vamos a retomar. Y bueno, la bibliografía es la misma bibliografía que tenían ya en la clase anterior. Me está saliendo un cartelito que no me gusta nada. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? No lo vemos nosotros. No, ¿no lo ven? Que me pide que cierre algunas aplicaciones para mejorar la... Ah, sí, es porque ¿Por la qué? última actualización de Zoom es como muy lenta Ah, y hace esas cosas. No te preocupes igual. bueno, listo. Gracias, Santo. Si tenés alguna pestaña que no estés usando, cerrala, pero si no, Solo la... No, esto lo solo la puedo de la cerrar. clase. Puedo cerrar los avisos. Dale, Pero eso sí, eso... cerralo. Ahí está, Sí, sí, listo. sí. Lo único que tengo es la clase y tengo una película, pero bueno, eso después la termino y la cierro. Bueno, entonces, voy a retomar lo que ya vimos, ¿sí? En la última clase. Dijimos que Barthes plantea que en el nivel de las funciones hay dos clases de funciones, las que llama distribucionales y las que llama integrativas, pero en realidad, excluyendo las funciones cardinales que ustedes ya conocen bien, catálisis, indicios e informantes entran como en otro nivel, es decir, entran a interactuar más en el nivel del relato que en el nivel de la historia. Entonces, ustedes saben muy bien que es una función cardinal, no lo voy a repetir. Sí voy a repetir que es una catálisis. Una catálisis, acá dice acción secundaria, pero en realidad debería decir unidad de producción de sentido de carácter secundario, pero que se traduce en acciones físicas. Pero lo importante es que tiene un carácter completante y, como dice Barthes también, constituye un momento de descanso del relato. ¿Esto qué quiere decir? Algo muy, muy interesante. Ustedes saben muy bien que las funciones cardinales son consecutivas y consecuentes. Eso quiere decir que existe una relación profunda de solidaridad y necesidad entre ellas. Una necesita de la otra necesita de la otra, para poder formar esto que dimos en llamar cadena causal. Pero las catálisis justamente no tienen esa relación de necesariedad y de solidaridad entre ellas,
sino que necesitan de una función cardinal de la cual podemos decir, tomarse, vincularse para existir. No son solidarias entre ellas, ¿sí? Y ustedes recordarán también que les planteé que, a ver, las funciones cardinales constituyen una cadena, ¿sí? En cambio, la catálisis, digo yo, puede ser el dijecito que cuelga de la cadena. Es decir, no necesita de otros dijes para configurar su identidad, sino que necesita estar vinculado a una función cardinal, nada más. Por eso ahí lo tienen más que claro, y dice también debajo, si se suprime, si no funciona, si no está una función cardinal, se altera la historia, se altera la columna vertebral del relato, se altera la base. Ahora, si se suprime, si no aparece una catálisis, no se altera la historia, sino que se altera, en todo caso, el discurso, el relato en sí mismo, ¿sí? Las catálisis sirven fundamentalmente para dar, yo diría, interés, para amenizar, si quieren, incluso el relato, y son, no puedo decir que patrimonio exclusivo de las estructuras de largo aliento, es decir, de las estructuras largas, largometrajes, series, sino que, pero que son más frecuentemente vistas ahí. Las catálisis no se trabajan en cortometrajes y sobre todo en cortometrajes cortos. Justamente, bueno, ya que Smith hoy mencionó las dos series que yo les recomendé, en las series es donde muchas veces se advierte la presencia de catálisis, es decir, de estas unidades de producción de sentido que no son absolutamente fundamentales para la comprensión cabal de la historia, y que muchas veces son utilizadas con una finalidad. Ustedes saben muy bien, porque ustedes consumen mucha serie, que en las series a veces nos vemos capítulos enteros donde no pasa nada demasiado trascendente y es puro chicle, ¿no? Ese chicle muchas veces se construye con catálisis, ¿sí? Y esas catálisis muchas veces están protagonizadas por personajes secundarios que colaboran, que contribuyen, ¿sí?, a lo que se llama trama. Y acá viene un concepto que no está escrito, pero que me parece que vale la pena que yo lo pueda desarrollar en este momento. ¿Qué es una trama? Una trama es un conjunto de hilos que se entretejen, se vinculan, se relacionan, se articulan, ¿sí? El concepto de trama proviene de lo textil. Fíjense, yo tengo acá un saco con un entramado, o sea, una serie de hilitos, ¿sí?, que se van entretejiendo, que permiten que se genere, no sé, esta manga, ¿no? En los largometrajes, y sobre todo en los largometrajes de modalidad narrativa clásica, la trama es frecuente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay lo que se llama una línea de acción principal, ¿sí?, que es la que lleva adelante el conflicto principal, y pueden existir líneas de acción secundarias, llevadas a cabo por personajes secundarios, a veces en interrelación con el principal, a veces personajes secundarios entre sí. ¿Para qué es necesario que exista la línea de acción secundaria, o algunos manuales lo llaman trama principal y trama secundaria? Pero me gusta más línea de acción, para que el concepto trama quede solamente afincado en la idea del vínculo entre las diferentes líneas, hilos de acción. Justamente para amenizar, para variar, para que el relato no sea seco, austero, sino que justamente tenga interés, tenga mayor interés. Pero por favor, pido muy especialmente que escuchen esto. El conflicto dramático que lleva adelante la acción en un largometraje de 3 horas o en un cortometraje de 10 minutos, el conflicto que lleva adelante la acción es uno. El conflicto dramático es uno, ¿sí? Ustedes no pueden decir que en una película hay varios conflictos, porque eso significaría que están poniendo al mismo nivel
el conflicto principal, y los que son secundarios. El que permite que la acción vaya para adelante es uno, y los otros, como si fueran los afluentes de un río, confluyen en ese principal. Esas líneas de acción secundarias muchas veces están constituidas por catálisis, ¿sí? O sea, estoy haciendo una traducción de terminologías y de conceptos, ¿sí? No es lo mismo, estoy haciendo una traducción, estoy haciendo una equiparación. Entonces, en una trama voy a tener estas líneas que confluyen, voy a tener personajes secundarios. Ahora, algo muy interesante, que lo voy a anticipar, lo voy a trabajar en un tiempito, cuando lleguemos a octubre, tal vez, el tiempo en el que voy a trabajar sobre la modalidad narrativa contemporánea, hay algo que es muy singular. En este tipo de películas donde, por ejemplo, la temporalidad tiene una manifestación muy específica, a ver, lo que llamamos la dilatación temporal, es decir, las escenas, los planos tienen un grado de dilatación que hace que de golpe tengamos, no sé, planos de 2 minutos, de 3 minutos. A ver, en una modalidad de esa naturaleza sucede algo muy interesante. El concepto de trama casi desaparece. Muchas películas de la llamada modalidad narrativa contemporánea no tienen trama, sino que tienen una única línea de acción. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Ustedes piensen que si desde la concepción de la película el interés del realizador y del guionista-realizador pasa por esta dilatación temporal, piensen ustedes en 2 minutos, en 3 minutos, que a lo mejor dura un solo plano, cuánto dinamismo, cuántas acciones variadas, diferentes, necesarias para un espectador que quiere ese tipo de cine se pondrían. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Digo, en el tiempo que se utiliza para que los y las espectadoras observemos la materialización del tiempo, lo que significa la materialización de la emocionalidad de un personaje, ¿sí? Que me implica quedarme con ese personaje mucho tiempo, ese tiempo invertido en esa materialización de la emocionalidad en la temporalidad, en la modalidad narrativa clásica se invierte en mostrar distintas líneas de acción. En un caso quiero quedarme en un solo lugar, en otro caso quiero variar. Entonces, si me quiero quedar en un solo lugar, no me entran las otras líneas, lo digo así muy vulgarmente, ¿no? Entonces, me parece que esta es una forma de poder entender también que en esta modalidad llamada narrativa contemporánea, que vamos a abordar más adelante, muchas veces encontramos poca catálisis. Y en la modalidad narrativa clásica encontramos más catálisis. Digo, es una forma de concebirlo. Lo vamos a volver a plantear cuando trabaje, como ya dije, con la modalidad. Bueno, por otro lado, yo les pedí que vean la película de Deep Blue Sea, digamos, la traducción literal, ¿no? El profundo mar azul, que después veremos cuál es su significado, que no es ese necesariamente. Es una película que tiene, desde mi punto de vista, poca catálisis. ¿Sí? Espero que la hayan visto, espero. Entonces, si la vieron, mejor. Si no la vieron, bueno, les servirá para después poder reconocer lo que estoy planteando. Por ejemplo, hay una escena en la que la protagonista, Hester, y el coprotagonista, que es Freddy, están en un bar. A ver, estamos en la post-Segunda Guerra Mundial, en una Inglaterra destruida físicamente y también emocionalmente en los personajes, y eso no cuenta poco en la caracterización de estos dos personajes, sobre todo en la de Freddy. Entonces, ¿qué se muestra en esta escena? Bueno, un momento de plenitud, de alegría de Hester, que comparte con Freddy como un momento de alegría, donde la gente en los famosos pubs ingleses canta, baila, están contentos, comparten, ¿sí? Y es una larga escena que se continúa con otra inmediatamente, donde los dos personajes se quedaron solos al final de la velada
y suena una musiquita y bailan largo rato, ahí, ¿no? Digo, ¿en qué afecta al desarrollo de la historia sacar estas dos escenas? No mucho, no mucho. La historia podría seguir avanzando, porque ese es un momento de plenitud de los personajes, como hay otros también, ¿no? Entonces, digo, no afectaría a la historia. Tal vez sí afectaría al relato. El relato sería menos interesante si esa escena no estuviera, nos aporta sutilezas, sugerencias, que por supuesto siempre son necesarias en un relato. Digo, no estoy diciendo habría que haberla sacado, al contrario, para nada. Simplemente les digo que la cadena causal hubiera seguido funcionando sin esas dos escenas. Sin embargo, la película se hace mucho más grandiosa, si quieren, porque estas dos escenas están. Bien, entonces, hasta acá la catálisis. Vamos a la otra categoría, a las funciones integrativas. Y dice Barthes que hay dos clases de funciones, a una las llama indicios y a las otras informantes. Este es un momento que a mí me interesa muchísimo que ustedes reparen en él, porque los indicios son fundamentales, y acá sí, en un corto, en un largo, y es importante que justamente en este momento que estamos pensando en la construcción del relato, cuando ustedes ya están más cerca de poder concebir el guión como tal, como relato, que puedan empezar a pensar en la enorme funcionalidad dramática del indicio. Enorme. ¿Y qué es un indicio? Un indicio es una pista, ¿sí? Pero ¿cómo lo definimos de manera académica y en los términos de los autores? Son informaciones que remiten a otras, anticipando su significación completa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un indicio aparece, como espectadores no lo vamos a reconocer como tal, no vamos a saber que es un indicio. Nos vamos a dar cuenta de que era un indicio cuando lo volvemos a ver. Recién ahí va a suceder esto que yo digo, un poco en broma, un poco en serio, que es la actitud que debería tener un espectador, una espectadora, cuando ve por segunda vez esa información que ya vio y dice, esto es un indicio. Porque, ¿cuál es la actitud del espectador, la espectadora en ese momento? Dice, así tal cual, dice, yo lo dije yo una vez, ¡ah, con razón! ¿No? Eso no se lo van a olvidar. Cuando yo digo, ¡ah, con razón!, quiere decir que detecté que hay un indicio. Entonces, fíjense lo que dice acá. Cuando aparece, no lo comprendo como tal, sino después de que pasó un buen trecho del relato, ¿no? Entonces, el indicio tiene un significado implícito que requiere que se lo interprete más adelante, que se lo descifre más adelante, ¿sí? Si yo descifré el indicio en el momento que apareció, hay un trabajo deficiente desde el punto de vista guionístico, diría yo, ¿no? Digo, hay algo ahí que está fallando. Y yo creo que les di el ejemplo de la película, la que doy siempre, la de Hitchcock, de Extraños en un tren, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esa, lo del encendedor? A ver, esperen que no los veo, esperen un minuto, no les veo. ¿Alguien lo recuerda al ejemplo o no lo di? Bueno, frente a estas caras de desconcierto... Creo que no lo dijo, profe. ¿No? Bueno. Me parece que sí, pero fue hace muchísimo. Bueno, lo vamos a recordar porque atrás. como ustedes tienen la memoria frágil a los 20, y yo tengo la memoria tan divina a los 60, así que lo voy a decir. Bueno, en una película de Hitchcock que se llama Extraños en un tren, que la recomiendo para una noche lluviosa como la de hoy, o para un sábado de superacción. No tienen ni idea que es sábado de superacción, ¿no? No. Alguna por ahí sí. Space. ¿Qué es Space?
no sé qué es Space, un canal de cable, ¿qué es Space? Sí, un canal de cable. Bueno, no, Sábados de Superacción. Ay, por Dios. Bueno, cuando yo era chica, no había cable, no había internet, no había un montón de cosas. Ustedes se imaginan eso, prehistoria, ¿no? Pero había tele en blanco y negro. Entonces, los sábados a la tarde, en Canal 11, que hoy se llama, no sé si se llama Canal 11 o Telefe, había un ciclo se veía cine. Entonces empezaba, no sé, a la 1 de la tarde y terminaba a las 8 de la noche. Pasaban una película atrás de la otra. Y en ese sábado de Superacción es posible que yo haya visto grandes películas y en ese momento, cuando yo tenía 8 años, 9 años, no sabía que eran grandes películas. Pero bueno, es muy probable. Bueno, entonces digo que película para sábados de Superacción. Bueno. En Extraños en un tren, lo que sucede es que hay dos personajes que tienen un encuentro casual en un tren y bueno, uno le invita al otro a su camarote y le hace una propuesta muy loca de intercambiar crímenes, total nadie se enteraría porque uno le mata al otro y ya, una cosa así, muy zarpada. Entonces uno de los dos, o sea, uno es malo y el otro es bueno. El bueno, cuando escucha semejante delirio, le dice, vos estás loco, chau, yo me voy de acá, y se va. Pero aquí que este buen señor fumaba, y con los nervios de la propuesta que le hace, con los nervios la propuesta que le hace que le hace otro personaje, se olvida el encendedor arriba de la mesita. Les quiero decir que Extraños en un tren es una adaptación por supuesto, es una novela policial de una gran escritora de novelas policiales que se llamó Patricia Highsmith, ¿sí? Bueno, por supuesto hay suspense hitchcockiano en esta película. Justamente, el tipo se olvida el encendedor. Y cuando después se va, el otro, el malo, agarra el encendedor, lo tiene en la mano, hay un tremendo y bruto plano detalle sobre ese encendedor, y el personaje dice criss cross, quiere decir cruce de caminos, ¿no? Si nosotros vemos hoy en día esa película y vemos ese encendedor a los 10 minutos con ese bruto plano detalle, ¿qué vamos a decir? A ver, quiero escuchar. ¿Qué van a decir cuando ven eso? Algo con el encendedor va a pasar, digamos. Obviously. O van a decir, no, con razón, van a decir, ya sé lo que va a pasar con ese encendedor, seguro que va a ser importante. Y es obvio, sí, lo es. Y hoy a la mañana una compañera me dio un ejemplo que es similar, yo no lo recordaba. Ella decía que que cuando empieza El Resplandor, me imagino que habrán visto El Resplandor de Kubrick, y si no la vieron, bueno, véanla. No me acordaba que cuando empieza la película, que se ve a Jack Nicholson con la mujer y el nene que van en el auto, ¿no? Rumbo al hotel, van por un camino re tranquilo, todo lindo, el paisaje, no sé qué, y ella decía, y la música es muy inquietante. No sé si alguno se acuerda, yo no me acuerdo bien, pero dándome este ejemplo, pienso también lo mismo. Dies Irae, no me digas. No me acuerdo nada, no me acuerdo nada. Entonces, de algún modo, la música actúa indicialmente ahí también. O sea, la música puede ser indicial, ¿entienden? Puede generar algún tipo de indicio, y de qué manera. Pero un indicio que tal vez, más allá de que sea El Resplandor, Kubrick y todo lo que quieran, tal vez al día de hoy, al escuchar esa música, ¿qué vamos a decir? Esta no es una historia de aventura de la familia, digamos. No se van a encontrar con unos animalitos en el bosque, ¿no? Se van a encontrar con otras cosas. Entonces, quiero decir con esto que para espectadores con competencia cultural, espectadores con background,
muchas veces lo que está flojamente colocado como un indicio, en realidad no es indicio, sino que es la otra categoría que vamos a ver ahora y se transforma en un informante, sencillamente en un informante. No me está ocultando un significado que es implícito, que después se descifra, sino que me informa de manera directa. En esta película seguro que va a haber tragedia, crimen o lo que fuera, ¿no? Eso sucedía mucho también en el cine clásico, del período clásico, porque no se olviden que nosotros hoy en día casi nacemos con un chip audiovisual en la cabeza, ¿no? Nuestra práctica de audiovisionado empieza a muy temprana edad y tenemos un entrenamiento increíble, pero los espectadores, las espectadoras de la década del 30, del 40 no tenían ese mismo entrenamiento, no tenían televisión, celular, internet, etc. Iban al cine a lo mejor una vez por semana, veían ahí una película, dos películas y nada más. Entonces muchas veces la música actuaba o indicialmente o como informante. No sé, me acuerdo de una película que vimos mucho en Guión 1 en otros años, que era Casablanca. Entonces, cuando ustedes escuchan el genérico de Casablanca, escuchan diferentes composiciones musicales. En realidad es una misma composición musical con diferentes tramos, y en cada tramo tiene como otra reminiscencia, ¿no? Entonces, tiene la reminiscencia de, no sé, unos tambores, ¿no? Que da la impresión de ser una historia de aventuras o algo así. Tiene una parte más grave que se relaciona con el policial, y tiene una parte más de violincitos que se relacionaría con la historia de amor, ¿no? Entonces, de algún modo, la música, si quieren, indició para ese espectador, no para nosotros, indició para el espectador de los años 40 la posibilidad de que diga, con razón me puso esa música, porque hay una historia de amor, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ¿no? Pero tal vez para nosotros es, cantado que acá hay historia de amor, aventura. ¿Entienden lo que digo? Que el indicio depende cómo esté colocado, la época y demás, puede cambiar. Bueno, y les voy a dar un último ejemplo y después vamos a pasar a ver el comienzo de Deep Blue Sea. Les voy a dar un ejemplo de una película que tuve que analizar hace muy poquito y donde vi un ejemplo de indicio que me encantó, y es el siguiente. La película es una película paraguaya, que se llama Siete Cajas. No sé si alguno tuvo el placer de verla. Es una película, digamos, muy simpática, una película de una factura absolutamente clásica, y además, creo que hay que decirlo, es una película de una cinematografía nacional que recién ahora está empezando a tomar impulso y está empezando a desarrollarse, y que me parece que como país de Latinoamérica merece que conozcamos viendo, o sea, cómo apoyamos a una cinematografía, viendo su producción, ¿sí? Hay ciertos países de Latinoamérica que, bueno, no tienen mucho desarrollo en su producción cinematográfica, y que me parece que, bueno, podemos apoyarlos y viéndolas. ¿Quiénes vieron Siete Cajas? A ver, de los 50. Bueno. Es una película que tiene mucho más capas de sentido de lo que uno se imagina, ¿no? Y es muy interesante, digo yo, también un gran homenaje al poder de la imagen audiovisual. Si la recuerdan, el personaje protagonista se llama Víctor, es un carretillero de una feria paraguaya. ¿No? Digo, las ferias paraguayas no son nada más la de la calle 96 en La Plata, no sé si alguien conoce, si alguna vez fueron a comprar ropa deportiva a la feria paraguaya, ¿no? Prepandemia, salieron a la calle con Nike, Adidas, no sé qué, de feria paraguaya, que sale la cuarta parte de lo que sale en el boliche, ¿no? No sé cómo se llaman estos boliches de deporte. Bueno, las mejores que no hay truchas, obviamente, claro, sí, feria paraguaya. Bueno, entonces imagínense que en Paraguay, ¿qué va a haber? Feria argentina, no hay feria argentina, hay feria paraguaya. Qué chiste malo, ¿no?
Bueno, pero la Feria Paraguaya de Paraguay Auténtica es 20 veces más grande que la de la calle 96 en La Plata. 20 o 30 veces más grande, es como una ciudad, ¿no? Entonces ahí adentro está Víctor, que es un carretillero, que lleva las carretillas. ¿De quién? ¿Para qué? Para que la gente que compra mucha cantidad y que no puede ir cargando, le ayuda a cargar. Bueno, muy bien. Quiero contar el indicio, estén atentes. En ese entorno hay mucha policía dando vuelta, ¿no? Y resulta que esta es una historia de carácter policial. O sea, a Víctor le van a encargar que lleve 7 cajas con un contenido incierto de un lugar a otro. Eso es lo fundamental que pasa en la película, vamos a decir así para no spoilear. Pero escuchen esto. A los 6-7 minutos de empezada la película, vemos una escena. Ya sabemos que Víctor es el protagonista, es un muchacho de 16, 17 años, carretillero, que le gusta mucho el cine, que donde ve un televisor donde estén pasando una película se para y mira, y además le interesa mucho justamente tener un celular que filme, porque él está enloquecido con la imagen audiovisual. Entonces, después de que le ofrecieron venderle un celular con el que él se enloqueció, la acción transcurre en el año 2005, donde no era frecuente tener un celular que filmara. Víctor está enloquecido, no tiene un centavo, pero quiere ese celular. Entonces se va a averiguar a un boliche que vende celulares y otras cosas el precio. Eso nos vamos a enterar ahora. Entonces estamos en una escena en la que vemos, la escena empieza con un policía que entra al boliche de los celulares y lo atiende una muchacha muy atractiva, vestida de una manera muy seductora, y tienen un diálogo ahí que los españoles llamarían de ligue, ¿sí? Es decir, él quiere tener algo con ella y ella, bueno, no le da la posibilidad. Y bueno. Entonces hay todo un diálogo ahí de seducción y el policía está como baboso con esa mujer. De golpe entra Víctor y anda dando vueltas por ahí. O sea, ve y escucha, ¿sí? Que el policía está muerto con esta chica, con Alejandra. Bien. El policía se va, le dice que la va a volver a ver en esos días, y ella le dice, no sé si te puedo ver, no sé. En ese momento, es probable que como espectadores nos preguntemos, ¿y esta catálisis? ¿Sí? ¿Entienden? Porque parece una escena de que, ¿para qué está esto acá? Aparece Víctor, vemos que hay un vínculo entre Víctor y Alejandra, ¿no? Que se conocen, y justo en el momento que Víctor está ahí, llama el hermano de Alejandra diciéndole que necesita un carretillero. Y ella le dice, acá tengo acá al amigo Víctor. Listo, bien. Y la película sigue. A partir de ahí, Víctor tiene que llevar 7 cajas por ese espacio laberíntico que es la Feria Paraguaya, y le pasan un montón de cosas. Pero nos damos cuenta de que algo raro hay adentro de esas cajas, porque, bueno, hay otro que se las quiere robar, bla, 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 no importa. Más o menos a la mitad de la película, cuando Víctor está haciendo malabarismos por llevar las cajas por dentro de esa feria, lo para un piquete de policías, un grupete de policías, y le dice, ¿qué llevas en esas cajas? Y Víctor está muerto de miedo porque él no sabe qué hay dentro de esas cajas, pero sabe que si no las entrega no le pagan, y si no le pagan no se va a poder comprar el celular, ¿sí? Porque con esa plata le van a pagar el celular. Entonces está muerto de miedo, no sabe qué hacer, los policías, como en todo tiempo y lugar, arremeten y le dicen, no, a ver, hay que abrir las cajas, hay que abrir las cajas. ¿Y quién está con ese grupete de policías? El policía que estaba con Ale, ¿sí? Y de golpe, Víctor se da cuenta que está ese tipo. Entonces, vieron esta típica, ¿no? Ya le están por abrir la caja, cuando Víctor se acerca al policía y le dice, ¿sabés de quién son estas cajas? De Alejandra. Y si vos me abrís las cajas, ella me mata. Y si vos me abrís las cajas, yo le puedo decir a Alejandra que fuiste vos. Entonces el tipo ahí tiene un segundo y le dice a sus compañeros, che, dejen esas cajas que está todo bien, yo ya sé de quién son y yo ya sé qué hay acá adentro.
Entonces el tipo se acerca a Víctor y le dice, bueno, escúchame, yo te salvé de esta, pero ahora decirle a Alejandra que salga conmigo, y no sé qué. Listo. Cuando lo vemos al policía ahí, y vemos cómo lo salva, ¿qué decimos? A ver. Ah. A ver cómo es. La Ah, chica. no, sigue. Ah, ¿y qué dice? ¿Y qué sigue después? Era por eso. Con razón. Con razón. Con razón. Sí, bueno, amigo de la ayuda. Bueno, entonces, con razón. O sea, esa escena que me pareció que, ¿para qué está acá? ¿Para qué me sirve? ¿Qué tiene que ver? Víctor tiene un interés. La resignificamos. Esa escena es de carácter indicial. Y en esa película hay un montón de escenas que tienen ese tipo de escenas, situaciones, que tienen ese perfil. Entonces, ¿qué le pasa a un espectador, una espectadora, cuando reconoce el indicio? Cuando dice, eso que estaba, mirá, lo que, se siente una, yo lo digo medio en broma así, digo, sentimos una sensación de agradecimiento hacia el guionista. El guionista se acordó de nosotros, se acordó de darnos una idea de que hay un ensamblaje, de que hay una vinculación, de que las situaciones no están traídas de los pelos, sino que hay algo que confluye. Y fíjense que pensar en el indicio de esta manera, de algún modo, es como un complemento de las funciones cardinales. Desde otro lugar, también estamos pensando en un vínculo, no en un vínculo estrecho de una con otra, sino en este vínculo entre una situación que pasó acá adelante y otra que pasó acá y que están relacionadas. El agradecimiento implícito que tenemos hacia el guionista, la guionista, tiene que ver con que se acuerda de generar en nosotros verosimilitud. Es decir, nos creemos lo que sucede, no porque sea similar a lo que sucede en la realidad, no porque, sino porque los hechos están imbricados. ¿Qué decían las catálisis? A ver, otra vez, no leí. Las catálisis, a ver, esperen. Las catálisis y los indicios. No. Las catálisis no se vinculan entre sí. No, para nada. Los indicios sí. Pero, a ver, es una vinculación que tiene 2 tiempos, 3 tiempos como mucho. No es la vinculación estrechísima que tienen las funciones cardinales entre sí. Nada que ver. Tienen una funcionalidad más débil que la de las funciones cardinales, ¿sí? Bueno, ¿alguno de ustedes vio The Deep Blue Sea? Sí, profe. Vamos, muy bien, perfecto. Bien. Profe, ¿Pueden decirme si creen haber detectado algún indicio en la película en base a esto que estamos hablando ahora? Y al principio puede ser la carta, que la está leyendo, en realidad se escucha, primero, sí creo que se escuchaba primero y después se veía cuando la apoyaba, la dejaba ahí, y bueno, no se sabía mucho, o sea, y después decís, cierto, y a quién se la Excelente, deja, y todo vas entendiendo. excelente, Belén, pero te voy a ayudar a completarlo. La Sí. carta es un indicio, pero acá viene algo importante. Ustedes se tienen que preguntar, ¿indicio de qué? ¿Indicio de qué es esa carta? Y voy a completar lo que vos dijiste. Cuando empieza la película, escuchamos un off, sabemos que después vamos a saber que es de Hester, donde ella habla concretamente, se habla que escribió eso, o sea, sabemos que eso es ella está leyendo la carta, ¿sí? No sabemos muy bien quién es este Freddy, por qué, pero la significación de ese indicio no está cuando vemos que es una carta. La significación está mucho tiempo después,
yo diría que esa carta es el segundo punto de giro de la película. ¿Por qué? A ver si recuerdan cuándo la carta adquiere la significación que verdaderamente tiene que tener. ¿En qué momento? Y cuando Freddy la lee recién. ¿Y cómo Claro, la...? sí, sí, sí. A ver, Ese es pero todo, Freddy, claro, pero sí. Freddy no tenía que leer esa carta, porque Claro, no. Freddy no tenía que saber que ella tuvo un intento de suicidio. ¿Y cómo la descubre? A ver si se acuerdan. Al entrar su mano en la La bata capa de la, sí, la bata de la de señora. Hester, claro. Sí, A ver, ella está, la película transcurre en un solo día, en realidad, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta la otra mañana, en realidad. Es el tiempo en el que el personaje tiene un intento de suicidio y después del intento de suicidio rememora toda su relación con un hombre al que ama apasionadamente y no puede vivir sin él, cuando él, bueno, tiene una relación no de la misma naturaleza con ella. Entonces, ¿qué sucede? Ella en un momento toma esa carta cuando ve que está viva y cuando ve que, bueno, está revisando todo lo que significa la relación con él, y muy naturalmente quiere deshacerse de ella, se la mete en el bolsillo. Cuando él llega, inesperadamente, bueno, sí, la abraza y demás, y como sin quererlo, mete la mano en el bolsillo y descubre la carta. Entonces, esa carta es indicio ¿de qué? Indicia la separación inminente de los dos personajes, que al mismo tiempo va a implicar el crecimiento de Hester como persona. Porque Hester, con muchísimo esfuerzo, podríamos decir, logra desembarazarse, a ver, vamos a decirlo en términos contemporáneos, de esa relación tóxica que tiene y logra pensar en empezar a vivir por ella misma, ¿no? Entonces, fíjense que la carta no está puesta al principio de la película solamente para informar, que bueno, una serie de cuestiones como vamos a ver ahora, sino que está puesta para que cumpla más adelante un valor. Es para que el espectador diga, ah, con razón. Bueno, bien. ¿Algo más? profe, A ver. podríamos considerar la pulsera cuando el marido, señor William, Sí. ven a visitar a Estelle en la habitación. Y Sir William dijo, oh, me alegro que la tienes, y como la pulsera. Y al final, antes de salir, la cámara muestra de que Sir William estaba diciendo a Estelle que le gusta que sigue utilizándolo. ¿Eso lo podríamos considerar como un indicio? Sí, podría ser un indicio, sí, está muy bien observado, muy bien, Smith, sí, sí. Sí, porque esa pulsera era la pulsera que le regaló el juez, ¿no es cierto? El marido, no el amante. Sí, Claro, sí, sí, Sir sí, William. sí, sí, claro, claro. Bueno, Yo también tenía excelente. una inquietud de a ver si era un indicio o no. A ver. Cuando, cuando llega Freddy, antes de sacarle la carta, viste que ella estaba enojada, y que no, a mí me mató porque no se sabía por qué estaba enojada, y bueno, después nos enteramos cuando el marido le lleva el regalo, que era el Claro, cumpleaños, que se había olvidado el claro. cumpleaños. Que el tipo se olvidó del cumpleaños. Sí, escucha. Claro. Eso es O sea, para. eso Sería un... que se olviden de tu cumpleaños es lo peor. O que te pregunten, ¿cuándo era tu cumpleaños? No, eso no se perdona. No, no, ni ahí. Bueno, dale, entonces. Entonces, bueno, no, sí, entonces eso se podía considerar un indicio. El enojo de parte, Hester, decís, el enojo de Hester, ¿eso estás claro, diciendo? claro, si ese sería el indicio o forma parte Sí. de, bueno, de la catálisis que estamos viendo recién. No, esperá, no. Digo, ella está enojada, sí, no, enojada con Freddy, Claro, sí. y no sabemos por qué. Y después nos damos cuenta cuando. Bueno, sí, podría ser un indicio. No, no es muy claro, no es muy claro.
pero lo podríamos tomar, sí, sí. Les voy a mostrar algunos de los que tengo aquí. A ver, vamos a mostrarles a los compañeros y las compañeras que no vieron el comienzo de la película, vamos a mostrarles los 3 primeros minutos para que vean lo que se perdieron. Bueno. Bueno, qué divino, ¿no? A ver, Jun, ¿qué decís que no se te escucha? Miremosla toda, profe, miremosla toda. No, escucha. Bueno, sí es una bellísima, bellísima película, ¿no? Bueno, en este comienzo hay varios indicios e informantes, ¿sí? Sí, ¿quién está? ¿Quién quiere hablar? Perdón, quería decir que son muy lindos los planos que maneja con la cámara, no sé, como que Sí, sí, sí. como que Sí. te lleva el peso de la escena, más allá de la nota que lee, está bien llevada la escena y cómo están posicionadas las cosas, no están porque sí, está muy bien lograda. Totalmente. Hay movimientos muy suaves, hay una utilización del color también muy particular, todo es una dominante fría, y además digamos, hay fundidos permanentes, está muy bien, y la música, ¿no? Que también lleva, como que ayuda a la cámara, ¿no? Como que va con la cámara, movimientos todos lentos, está muy bien. Bueno, comparto pantalla para que vean lo que viene acá, porque no hablé todavía de los informantes. Entonces, espérenle, pongo la definición y vamos al ejemplo. Entonces, a diferencia, ¿estoy compartiendo o no? Sí, profe. ¿Y por qué no veo Sí, nada? sí. Ah, no, esperen un segundo, no. Esperen, porque el tema es que cuando compartís el video, se pone esto, y cuando compartís esto, si no, no veo las caras. Ahí está. Bueno, a diferencia de los indicios, que son informaciones que remiten a otras, los informantes son informaciones puras, datos puros, inmediatamente significantes. No tiene que pasar un tiempo para completar su significado, sino que son informaciones que valen por lo que plantean en su momento, ¿sí? Sirven para identificar, para situar en tiempo y espacio. Entonces, lo que dice Barthes es que tanto indicios como informantes tienen, lo que dije hoy, una funcionalidad débil, pero no nula, ¿sí? Y también contribuyen a la construcción del discurso, del relato, ¿sí? En términos de Gordell y Thompson. Lo hacen más interesante, ¿sí? Por esto que estoy tratando de demostrar. Bueno, el ejemplo de 7 cajas ya lo di. Entonces, en The Deep Blue Sea, ¿qué es lo que veo? En ese comienzo, indicios e informantes. Por supuesto que solamente sabremos que son indicios más adelante, no en el momento. No sé si alcanzaron a percibir que se escucha el tic-tac de un reloj cuando Hester lee la carta, ¿sí? Que me parece que actúa de manera indicial. ¿Por qué? Porque en ese momento yo digo, tic-tac del reloj, ¿qué es esto? ¿Sí? Después, cuando me doy cuenta de que la mujer se está preparando para suicidarse, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el tiempo, ¿sí? Materializado de esa manera, bueno, se le va a terminar, digamos. Hay algo en el orden de la vinculación tiempo-vida, ¿sí? Que por algo está puesto ahí. Tic-tac del reloj, latido del corazón, bueno, todo lo que, digamos, popularmente podemos asociar y que está muy, muy claro, ¿no? Todo este off de Hester leyendo la carta, bueno, es lo que dijimos hoy, es la carta que le deja a Freddy, y sabemos después que tiene esta significación que planteé anteriormente.
Fíjense que en un momento de la carta dice, esta vez, o sea, eso que da a entender, una información clara que no necesita ser significada después. Quiere decir que no es la primera vez que se va a suicidar, ¿no? Esta vez sí quiero morirme. ¿Eso qué quiere decir? Que las otras veces, ¿qué pasó? Entonces, es un informante, un claro informante. Bien, fondo azul, muy intenso, con sobreimpresión del título, ¿no? Yo acá hago un juego simbólico, interpretativo, y digo, tal vez no es la profundidad del mar, sino la profundidad de la emocionalidad de Hester, porque de esto se va a tratar la película, de materializar poéticamente lo que le pasa en su interior. ¿Sí? La película es un recorrido por lo que le pasa a una mujer después de un intento de suicidio, para tratar de cambiar su vida. Entonces, tal vez desde ese lugar lo podríamos tomar como un indicio, ¿sí? Sin embargo, para quienes vieron la película, ustedes me imagino que habrán reparado en que hay un momento de la película en que se dice en inglés, ahora no me acuerdo la otra parte, between the no sé qué and the deep blue sea, y se traduce de una manera muy particular. Es el momento en el que casi al final Hester está hablando con la portera del edificio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cómo se traduce esta expresión? No me acuerdo, era entre el no sé qué y de Deep Blue Sea. ¿Se acuerdan? Bueno, No, he traducido No, que ella no. está entre la espada y la pared. ¿Qué quiere decir que alguien esté entre la espada y la pared? que se siente acorralado, sin salida. Exactamente. ¿Qué le pasa a Hester? Hester ama apasionadamente a Freddy, ¿y qué pretende? Que Freddy tenga el mismo sentimiento hacia ella, pero él no lo tiene. Y ella quisiera que lo tuviera. Entonces, ¿de qué se da cuenta Hester? De que ella no puede vivir sin ese amor, no puede vivir sin ese hombre que la apasiona, pero ese hombre no le da todo lo que ella necesita. ¿Por qué? Porque se va, porque no está, porque la deja, porque la abandona. Y ella se da cuenta de que no puede vivir sin él. Toda la película es el proceso de transformación de Hester para pasar de ese sentimiento tóxico enfermizo a poder empezar a superarlo. ¿Sí? Es decir, la película termina no exactamente igual que el comienzo, porque sería ridículo que fuera exactamente igual, tiene un final que es similar, ella también en la ventana, pero ya no cerrando las ventanas, sino mirando hacia adelante. Es decir, la posibilidad de haberse liberado de esa relación tóxica y empezar una nueva vida, digámoslo así. Eso es lo que podemos pensar para el futuro del personaje. Entonces, entre la espada y la pared era estar entre vivir sufriendo o morir. Las dos cosas son tremendas. Y en esa lucha lo que ganó, por suerte, no fue ni la muerte, ni seguir con esa relación tóxica, sino justamente superarla, ¿no? Profe, Dígame. quería preguntar si el título puede ser, que creo que en este caso es como yo también entendí eso al ver, yo no la vi la peli, pero al arrancar de Deep Blue Sea y con una persona depresiva me dio como esa profundidad de la depresión y me Claro, imaginé que iba a ir por ese lado. ¿Puede ser el claro. título también un indicio en las pelis? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, sí, sí. Habría que buscar, habría 10.000, qué sé yo. Por ejemplo, hoy con estudiantes del bachillerato analizamos La Ciénaga, ¿no? Y además fue muy gracioso porque hablábamos un montón y en un momento alguien me dice, pero yo no sé qué quiere decir ciénaga. Le digo, ¿pero tú no sabes qué quiere decir ciénaga? Y estamos hace 2 horas hablando del tema. Bueno, la ciénaga, en realidad, no sería un indicio de lo que implica la película. O sea, la película no se refiere a, como también me acordé hoy y dije, no se refiere al pantano de Shrek, ¿no? Esa está buena, no me digan que no. ¿Dónde vive Shrek? En una ciénaga, ¿no? Pero no en la de Lucrecia Martel.
la ciénaga a la que ella hace alusión es una ciénaga moral, existencial, social, política, cultural, es una ciénaga metafórica. Tal vez podríamos buscarle la vuelta y pensarlo como indicio, ¿no? No sé, se me ocurrió recién. Pero puede haber muchas otras donde ocurra eso, sí, sí. Mirá, me acabo de acordar de una película. Déjame pensar un segundo. Sí. Esperen, la de Miyazaki se llama El viaje de Chihiro, ¿no? Sí. Pero hay una película del loquísimo japonés que se llama Takeshi Kitano, no sé si lo conocen, que se llama, la película se llama El viaje de Kikushiro. Dudo que alguien haya visto esa película o que conozcan a Kitano. ¿Alguien conoce a Takeshi Kitano? Bueno, no importa. Ay, ¿cómo decir esto? Bueno, igual no la van a ver, se las spoileo, no importa, ¿no? O sí, ¿qué hago? Bueno, vamos a ir así. Vemos una película de 1 hora y media, es una road movie, ¿sí? Una road movie con 2 personajes. Y durante toda la película creemos que Kikushiro es un personaje. Y cuando termina la película nos damos cuenta que es el otro. Chan. Entonces me vino a la mente eso y dije, tal vez el título esté indiciando que la película no es del personaje que creemos que es, sino que es del otro. Y como es una road movie, atenti, y esto me salió divino, como es una road movie de un nenito con un tipo grande. ¿Sí? Se las cuento, ya la lamento mucho, igual no la van a ver, hay 10.000 películas para ver. Durante toda la película creemos que Kikushiro es el nenito, pero Kikushiro es el grande. Entonces, el que aprende, el que se transforma verdaderamente, no es el nenito que tiene un objetivo para esa road movie, sino que el que aprende de verdad es el otro. El narrador de la película nos da un indicio que lo resignificamos cuando se termina la película, cuando se termina. Ahí que decimos, mirá vos, Kikushiro no era este, era el otro, con razón. Zarpado, me parece el ejemplo, zarpado. Y cuando nos damos cuenta de que es el otro, toda la película tiene otra significación. Bueno, listo, ya está. Película spoileada. Volvemos aquí. Todo esto venía con el título. Bueno, cuando dice alrededor de 1950, eso es un claro informante, no hay ninguna resignificación posterior, es eso. El traveling que recorre la calle y la vivienda hasta llegar a la ventana de Hester es un claro informante también de la situación de Londres en ese momento. No se olviden que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y Londres, bueno, tuvo su bombardeo, tuvo sus momentos complejos en la Segunda Guerra Mundial, donde la idea de destrucción está presente y está presente en la película. No solamente en forma material, sino también en lo que generó, sobre todo en Freddy, ¿sí? Formateado por la Segunda Guerra Mundial. Por eso, no sé si observaron, que la película empieza con un lugar medio destruido y después pasa a la casa de Hester, ¿no? Entonces, yo creo que es un informante de la realidad social. Pero, para los que la vieron y las que la vieron, al mismo tiempo, en ese traveling, en ese tilt-up, en realidad, hay un indicio. ¿Indicio de qué? Chan, chan. Creo que es la entrada del subte, ¿puede ser? No. ¿No? No. Hay un indicio, pregunto, ¿indicio de qué? ¿Y cuál sería el indicio? En el tilt up. ¿Qué se ve? ¿Qué imagen se ve ahí? Se ven 3 personajes. Se ve un tipo que va para abajo, una mujer que saca unas botellas de leche vacías y un tipo que está en el primer piso
escuchando la radio y la luz prendida. ¿Y qué hora es? Las 6 de la mañana, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay 3 personas en el edificio que están despiertas. En ese momento seguramente no significa nada, pero para los que la vieron sí es importante. ¿Por qué? Bueno, porque si no, ¿quién va a salvar a Hester? Si no, la película se termina a los 6 minutos. ¿Entienden? Acabamos de ver cómo la mujer se tomó pastillas y dejó prendido el gas y cerró todo. O sea, se quiere suicidar claramente. No es la primera vez. Entonces, ¿para qué necesitamos tener a esa gente ahí? Para que la gente después no aparezca de la nada a salvarla. ¿Comprenden? Claramente un indicio. ¿Está? Bueno, y por último, la estufa. La estufa que prende Hester. No sé si observaron ese detallito de las monedas. ¿Eso saben por qué? Porque justamente en épocas de escasez, ¿sí? Al gas había que comprarlo. Cuando se quería utilizar el gas, se compraba, ¿no? Entonces, eso es un informante de época. Es un informa sobre el contexto de la película. Perdón. Pero lo que me parece más interesante es el tema, perdón, de la aparición de la estufa. Otra vez, para los y las que lo vieron. Ay, me dio hipo. ¿Por qué es importante esa estufa? Y además, fíjense, tiene un plano detalle. Esto es parecido a lo del encendedor de Hitchcock, pero un poco más sutil. Al final, esa estufa va a volver a aparecer. ¿Pero qué va a pasar? En lugar de que ella quiera... La va a prender. La va a prender. La va a prender para calentar el ambiente, no para matarse. Entonces, miren lo que digo. De una estufa a la otra estufa, ¿sí? De acá a acá, se va a producir el arco de transformación del personaje, ¿sí? Vamos a ver la manera en que el personaje va a empezar un cambio. Bueno, para terminar con este capítulo, vamos a ir a un último ejemplo rápidamente, que es un corto que ustedes ya conocen, que es Cartier de la Madeleine, donde aquí les recuerdo las funciones cardinales del corto, el corto de Frodo, ¿se acuerdan? Frodo con la vampira, que lo vimos, ¿sí? Y si no lo recuerdan, vuelvan a verlo, que está alojado en nuestra aula web. En este corto podemos observar indicios e informantes, ¿sí? Bastantes indicios. Entonces, para ayudarles, acá yo les pongo indicio de qué en cada caso. Entonces, empezamos con la noche. ¿Por qué digo que la noche tiene valor indicial? Porque la noche es indicio de peligro inminente por el hecho de que los vampiros solamente salen de noche, ¿no? Bueno, si este corto no podría, esta pequeña historia no se podía dar de día, porque de día los vampiros están durmiendo en su ataúd. Es de noche cuando salen. Entonces, yo puedo decir, con razón, ocurre de noche, porque si no, no habría vampiros. Bien, todo esto lo paso rapidito. París. ¿Por qué digo que París tiene valor indicial? Porque digo que es el indicio de la posibilidad del amor, ¿sí? De hecho, este compilado donde está el corto se llama París je t'aime, París te amo, ¿sí? Entonces, durante todo el compilado, en todos los cortometrajes, París equivale al amor, ¿no? Indicia el amor es posible. Siguiente, la mochila de Frodo, ¿no? Yo digo, por un lado es un informante, ¿no? Lógicamente, un informante. Vemos a un tipo con una mochila grandota en un mapa, y un mapa es un turista, ¿sí? Pero al mismo tiempo también creo que puede indiciar esa mochila que revela que es un turista, puede indiciar los peligros que puede atravesar un turista en la noche, justamente cuando no se sabe dónde está, ¿no? Entonces, a la mochila le veo como un doble sentido, tanto informante como indicio. Bueno,
Por otro lado, cuando Frodo, el humano, se cae y se rompe la cabeza, de atrás le sale un corazón, no sé si se acuerdan, ¿no? Bien bizarro, bien bizarro, con una sangre que no es sangre, que parece pegote, que yo digo que remite a la estética del cómic. Yo digo que es, fíjense también hasta dónde puede actuar el indicio, es indicio de un tipo de estética. Digamos, el corto tiene una estética de neto corte bizarro, digamos, desde su imagen, los sonidos exagerados, esta sangre que no es sangre, digo, todo esto, digamos, la hipérbole, que el tipo se corta la vena apenas ve a la vampiro, digo, todo es exagerado, bien al estilo que podemos llamar bizarro, ¿no? Después cuando él pisa, en realidad antes, esto es después, antes cuando él va subiendo las escaleras y va pisando, se queda pegado a una supuesta sangre, ¿no? Que también parece de plástico. Las botellas vacías también me parecen un indicio, ¿no? Indicio de que en ese lugar hubo fiesta, ¿sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque si hubo fiesta y mucho alcohol, es probable que haya gente un poco alcoholizada, y ese es el indicio de que es un lugar propicio para que los vampiros se aprovechen de los humanos. En el momento en que aparecen las botellas vacías, no le doy esta significación, se la doy a posteriori, ¿no? Cuando aparece la vampira, es más, cuando la vampira se está chupándole la sangre a otra persona, ¿no? Podemos llegar a pensar en eso. Bueno, entonces me parece que es un cortito que tiene, ¿no? varios indicios. Y por otro lado tiene informantes, ¿no? Informantes sencillos. Un tipo con un mapa, mirando el mapa, bueno, ya sabemos que estamos en París y que además es un turista, digamos, no hace falta mucho, o por lo menos que no es de la zona, que no conoce la zona. Otra cosa, vemos a una mujer que le salen unos colmillos tremendos desde acá, eso está informando que es una vampira, no necesitamos ninguna resignificación posterior. Y cuando entre la vampira y Frodo se produce el flechazo, hay una musiqueja típica de película romántica, que también ya está informando que hay romance entre estos dos. No está indiciando nada, está dando una información concreta, ¿sí? Bueno, yo les voy a pedir para la próxima clase que vean un cortometraje que está en el aula web, en la página donde tenemos todos los cortos, que se llama Alma, un cortometraje precioso de animación de solo 5 minutos, y les voy a pedir que traten de esforzarse y de buscar indicios, y que recuerden, y además porque es interesante que lo vean en un cortometraje, de preguntarse indicio de qué. ¿Indicio de qué? Porque lo vi una primera vez, ¿con qué se me resignifica? Vi esto la primera vez y la segunda, entonces, indicio de qué. Búsquenlo y la próxima lo hablamos, ¿sí? Bueno, pregunto, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta o está claro? Bien, Jun, gracias. Sí, está claro. Claro, profe. Bien, perfecto. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a aprovechar para repasar un tema que yo ya lo di en el primer cuatrimestre, pero quisiera reforzarlo, justamente porque, bueno, dentro de poquito también van a tener que dar respuesta respecto de esta problemática que nos parece importante ya en estas instancias previas a la escritura del guión. Entonces, como anticipé arriba, aquí terminamos de desarrollar el nivel de las funciones, ahora le vamos a dar una vueltita de tuerca al nivel de las acciones y vamos a retomar estos conceptos que vimos en el primer cuatrimestre. Entonces vuelvo a compartir pantalla y bueno, voy a pasar esto rapidito y voy a ir acá. Bien, ahí. Ustedes recordarán que en el nivel de las acciones desarrollado en el primer cuatrimestre, observamos en el llamado esquema actancial esta relación triangular entre estos 3 actantes que son los fundamentales para que el relato ocurra.
la relación entre el sujeto, el objeto y el oponente, ¿sí? Que ustedes esto ya lo conocen y muy bien. El sujeto establece una relación de deseo con el objeto y el oponente establece una relación también con el mismo objeto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a producir de manera natural la aparición del concepto de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza 1, pero la fuerza 2 no sale de la estratosfera, sale de esta producción conceptual, narratológica, e incluso sale desde mucho antes que esto. Pero digo, le encontramos el vínculo por este lado. Fuerza 1, sujeto quiere objeto. Fuerza 2, oponente quiere objeto. Luchan entre sí. Entonces, lo que nos interesa ahora es que ustedes observen que la noción de conflicto es compleja. Es decir, no es un concepto que ya está, que con lo que dijimos ya está, sino que tiene sus aristas. Y que además la noción de conflicto se relaciona muy estrechamente con el contenido temático de un relato audiovisual. No sé si ustedes se acordarán que allá en los primeros meses de la cursada, cuando yo les preguntaba qué era para ustedes conflicto, o les preguntaba un ejemplo de conflicto en alguna película, lo que siempre sucede es que cuando se pregunta conflicto, aparece la idea de tema, no de conflicto. Están estrechamente relacionados, pero no es para nada lo mismo. Por eso quiero dejarlo más que claro hoy. ¿Cómo? A través de esta conceptualización, que me parece importante, y es la que nos permite, atención, abordar el conflicto desde dos maneras diferentes, desde dos lugares diferentes. Pero insisto, repito, una y mil veces más, conflicto es uno solo. Lo que voy a trabajar ahora no me implica que una película tenga dos conflictos, sino que miro al conflicto desde la cara de adelante y desde la cara de atrás. Pero el conflicto es el mismo, es uno solo. Entonces, digo que puedo hablar de conflicto evidente y puedo hablar de conflicto subyacente. Más que claro, lo que está en la superficie y lo que va por debajo. Lo que está en la superficie es lo que se ve y se escucha, lo que va por debajo es lo que la sostiene conceptualmente, temáticamente. Entonces, ¿cómo defino al conflicto que llamo evidente? El que manifiesta el avance concreto de la acción. El conflicto que se vincula con lo que sucede en el relato, con lo que veo y escucho en pantalla, con los personajes y con sus acciones psicofísicas concretas. Entonces, acá voy a tener fuerza 1, pero fuerza 2 vinculado estrechamente al desarrollo argumental de la historia. Entonces, ¿qué digo? Voy a tomar a nuestro querido Barton Fink nuevamente como ejemplo y ahora a nuestra querida Hester también como ejemplo. ¿Qué digo entonces? Digo que si yo miro Barton Fink, el conflicto desde el lugar evidente lo voy a poder materializar de la siguiente manera, diciendo que Barton Fink, ¿qué quiere, necesita, desea? Él quiere escribir el guión que le encargaron, ¿sí? Lo tiene que escribir el guión de Luchadores que le encargaron, pero que es un guión que no le necesita, que no le interesa demasiado, porque por algo vimos que Barton Fink está absolutamente interesado en trabajar para el hombre común, y de hecho la película empieza con una obra de teatro que él mismo escribió y que trata acerca de eso. No por nada, a lo largo de la película, los luchadores le importan un bledo, pero Charlie, el hombre común, real, para el que él quiere escribir, para el que él quiere, hacer su obra, ese es el que le interesa. Entonces, necesita escribir un guión de Luchadores que no le interesa, con el que se comprometió, pero no tiene la inspiración suficiente para hacerlo. Tiene que hacerlo, pero no puede hacerlo.
Y eso salta a la vista. Intenta escribir, no puede, habla con Charlie, se entusiasma con Charlie, habla con Mayeux, se entusiasma con Audrey, tiene que ir a escribir, no puede escribir, le piden que lleve algo escrito, no tiene nada. A ver, la película es eso, todo el tiempo es mostrar esa lucha entre lo que Barton necesita y tiene que hacer, pero no le sale porque no está dentro de su programa ideológico, podríamos decir. ¿Sí? Bien, ¿qué digo de Deep Blue Sea? Digo, Hester, ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué necesita? Quiere que Freddie la ame apasionadamente, desbordadamente, ¿no? Como ella lo ama a él. Por eso también ahí está la toxicidad, ¿no? Pero ella misma se da cuenta de que él no puede amarla como ella quiere, que él no la ama como ella lo ama a él. Entonces, ella quiere que él la ame, pero ella misma se da cuenta de que él no puede, a lo largo de toda la película. Hester quiere, intenta, recuerda, o sea, y eso lo vemos en su flashback, ¿no? O sea, un flashback perfectamente utilizado. Piensen ustedes, una mujer que se quiso suicidar, la salvan en contra de su voluntad. ¿Cómo queda después de esa situación? Totalmente sensibilizada. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a prender la tele y va a mirar dibujitos? Digo, a ver, después de eso, la vida se le viene encima. Entonces está muy bien que recuerde, pero en ese recuerdo ella tiene que tomar conciencia de que si se salvó es para algo. ¿Y para qué se salvó? Para tratar de resolver este embrollo y que se resuelve así nomás diciendo, ah, no, este tipo no me conviene, mejor no sigo con él. No, lucha dentro de ella su deseo apasionado, desbordado de querer estar con Freddie, pero también el reconocer por todo lo que ella va recordando que este hombre no la ama como ella lo ama a él. Bien, hasta acá el conflicto evidente. Conflicto subyacente. Es el conflicto que va por debajo. Así como por arriba luchan los personajes con sus deseos, por debajo luchan las ideas, las concepciones, las cosmovisiones, las ideologías, todo eso lucha también por debajo. Porque una película no es solamente poner muñequitos a actuar. Una película es también involucrar al ser humano en toda su dimensión. Y justamente un guionista también está poniendo su mundo, sus ideas, lo que quiere expresar, sus deseos, a través de esos muñequitos, que lo digo en broma, son los personajes. Entonces, el conflicto subyacente es el que va a revelar ideas, conceptos, visión del mundo, que no se advierte de manera concreta en la pantalla, sino que obviamente hay que interpretarlo, ¿sí? Y justamente el conflicto subyacente se va a relacionar con los conceptos de tema e intencionalidad última o lineamiento general conceptual, como lo llamamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que pienso respecto de Barton Fink en cuanto a qué es lo que está luchando todo el tiempo por debajo de Barton Fink, Charlie, Lipnick y todos los demás? Digo, la escritura creativa quiere desarrollarse. ¿Qué quiere Barton Fink? Quiere escribir, pero de manera creativa, profunda, en relación con el hombre común, y no quiere escribir una película clase B. Él quiere otra cosa. Entonces, él quiere esto, pero las presiones de la industria se la reprimen, no lo dejan. Pero que hoy me tenés que traer una idea, que mañana me tenés que entregar un borrador, que se pasa el tiempo, que ya te dimos tanto tiempo, ahora tenés que hacer esto, vení para acá, andá para allá, mostrale al director, etc. Entonces, esa escritura, ¿no?, profunda, creativa, quiere desarrollarse, pero las presiones que va teniendo se lo impiden. En esa lucha, ¿sí?, finalmente algo gana, ¿sí? Yo diría que gana la escritura creativa, porque si ustedes recuerdan, y esto lo hablamos ya, si bien a Barton Fink le rechazan el guión y Lipnick le dice que es una porquería,
lo sigue contratando, ¿sí? porque tiene un contrato y va a tener que escribir. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es que la película termina con Barton y la cabeza de Audrey caminando por la playa, encontrando a esa mujer y preguntándole, ¿Are you in pictures? Si ella en realidad es la materialización de todo lo que él soñaba mientras escribía ese maldito guión. Quiere decir que la creatividad no va a ser aplastada por la industria, ¿no? En esta lucha, creo que los hermanos Coen apuntan a esa idea. Si no, no hubieran terminado así. Yo les dije, si no hubieran terminado con Barton saliendo del estudio, cabizbajo y meditabundo, y con bronca, porque le rechazaron el guión, que para él era una obra de arte. Entonces ahí sí hubiera triunfado la industria, pero creo que no. Bueno, y respecto de Deep Blue Sea, digo, bueno, la pasión deseante, ¿no? Se me ocurrió ponerlo así, la pasión quiere desplegarse. O sea, Hester querría, ¿no? La pasión, el deseo quiere desplegarse, pero lucha con la certeza de su imposibilidad. Quiero el apasionamiento total, pero soy consciente de que eso es imposible, ¿sí? Por lo que aparece el suicidio como una posibilidad. Como quiero, pero no puedo, entonces, bueno, está la opción del suicidio. Eso por lo que aparece el suicidio como posibilidad lo pueden poner entre paréntesis, ¿no? Me gusta mucho esto de lucha con la certeza de su imposibilidad. Porque es quiero, pero sé que no puedo. Y esto es casi una paradoja. Casi no hay salida. Deseo, pasión deseante versus certeza de la imposibilidad. Bueno, ejemplo de conflicto subyacente. ¿Cómo se relaciona esto con el tema? Primero definimos qué es un tema. Un tema es una generalidad, es una abstracción, no es ninguna lucha. Vamos a empezar a definir bien las cosas. Si digo conflicto, digo lucha. Si digo conflicto, digo pero. Pero cuando digo tema, digo sustantivo abstracto. ¿Sí? Generalidad, abstracción, que va a formular algún aspecto importante de la vida humana. Los temas universales, ¿sí? De todas las manifestaciones artísticas. ¿De qué habla esta película? Del amor, de la muerte, de la traición, de los deseos, de la libertad, de la soledad. Temas. Cuando digo amor, generalidad, abstracción. ¿Sí? No estoy diciendo mucho, estoy dando algo muy general. Digo también que los temas no siempre aparecen así, abstracción, generalidad. Los temas también pueden aparecer de un modo un poquito más complejo. Por ejemplo, decir la traición entre hermanos, la muerte como solución, pues yo podría decir el amor pasional, la libertad como valor. Está bien, pero la traición entre hermanos es un tema, no estoy diciendo nada, no estoy poniendo una mirada sobre ese tema. Simplemente cuando hablo de un tema, estoy enunciándolo. El tema es una abstracción enunciada, nada más. Ahora, ¿qué quiero decir sobre la libertad? ¿Qué quiero decir sobre el deseo? ¿Qué quiero decir sobre las relaciones fraternales, sobre las relaciones de pareja? Por ejemplo, quiero decir, en la contemporaneidad, una relación de pareja es un imposible. Toma, ahí tenés. Pero alguien te puede decir, en la contemporaneidad, una relación de pareja es lo más valioso que puede tener un ser humano en la vida. O alguien te puede decir, en la contemporaneidad, una relación de pareja es una antigüedad. Yo qué sé. ¿Qué quiero decir con esto? Del mismo tema puedo tener miradas distintas. Y si no, no tendríamos literatura, no tendríamos manifestaciones. Profe, Sí. perdón, entonces sería, o sea, el
el tema es el tema así en general, pero el discurso podría cambiar. O sea, yo para... No hablo de discurso, hablo de la postura, la mirada sobre el tema. No digo discurso, porque si digo discurso me estoy confundiendo con el concepto que vimos de Bordwell y Thompson, donde ellos llaman discurso, argumento o relato a otra cosa. Entonces trato de no ponerle, ¿entendés? Para que no haya confusión. Sí, está bien. Entonces, justamente digo, temas, la pasión desbordada, en un lado, y en otro, las presiones de la industria sobre un creador. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad última o, como lo llamamos ahora, el lineamiento general conceptual sobre esos temas? Digo, si el tema es neutro, es una generalidad, el lineamiento general conceptual es una toma de postura, ¿sí? Una toma de postura que debería atravesar por debajo de los hechos todo el relato audiovisual ficcional. Lineamiento general conceptual quiere decir tomar un tema y plantear una postura personal al respecto. Lineamiento general conceptual quiere decir mirada particular sobre un tema. ¿Sí? ¿Cómo mira esta película este tema? Entonces, voy con las ejemplificaciones porque son clarísimas. A modo didáctico, lo que planteamos es que este lineamiento general conceptual se enuncie como si fuera un refrán. Entonces, ¿qué digo de la pasión desbordada? Por ejemplo, yo podría decir, la pasión desbordada es lo que define al ser humano. Y eso me daría una película determinada. Puedo decir, la pasión desbordada es un sentimiento tóxico y nocivo para los seres humanos. A ver, yo acá puse la pasión desbordada puede llegar hasta el intento de suicidio. O sea, la pasión desbordada tendría que poner acá, es tan nociva que puede llegar hasta el intento de suicidio. Pero también alguien me podría decir, la pasión desbordada es lo mejor para la creación artística, y eso es otra película. Y digo, por más que las presiones de la industria cinematográfica caigan sobre un creador, si éste es consecuente con su creación, nunca lo van a vencer, ¿no? En vez de patria o muerte venceremos, creación o muerte venceremos, ¿no? Saben que el lema patria o muerte conocen, ¿no? Bueno, investiguen si no, de dónde sale. Bueno, entonces, por más que haya presiones, por más que la industria, el autor verdadero, el creador verdadero, nunca va a abandonar su misión, ¿sí? Que es la de ser consecuente con sus ideas. Entonces, fíjense, por más que las presiones de la industria caigan sobre el creador, si este es consecuente, también yo a partir de acá digo, bueno, entonces, ¿qué lucha? ¿Qué es lo que lucha de manera subyacente en la película? Lucha la industria frente a la necesidad creativa. ¿Y qué dijimos acá arriba? Dijimos, la escritura creativa desea desarrollarse, pero las presiones de la industria la reprimen. Entonces, entre el conflicto subyacente y el lineamiento general conceptual hay un vínculo. Yo puedo llevar adelante, si les parece, puedo llevar adelante esta formulación que amplía mi mirada, que me hace reflexionar respecto de cómo actúan los personajes en función de expresar lo que necesito y quiero decir. Puedo hacer un recorrido que vaya, primero pensando el tema, después la intencionalidad última y después pensar en el conflicto subyacente. Y después, como ya tengo el conflicto, ver qué relación hay con el conflicto evidente. Digo, puede ser el recorrido metodológicamente hablando, didácticamente hablando, que a ustedes les resulte útil para poder pensar estas cuestiones. Digo, acá no se trata de, bueno, esperen que ya no voy a compartir más pantalla. Acá no se trata de que ustedes vayan a cumplir con un TP. Ay, me toca el TP, conflicto evidente. Quiero que reflexionen, que se pongan a pensar que ustedes, y esto ya lo dije alguna vez, ya termino,
que ustedes tienen una enorme responsabilidad en cuanto a su futuro, si es que lo eligen como guionistas. Porque lo que están haciendo es manipulando, en el mejor de los sentidos, manipulando no los pensamientos, sino las emociones de los y las espectadoras. Y tienen que ser conscientes de eso. Tienen que ser conscientes de lo que están expresando, de qué ideas subyacen y se infieren a partir de lo que los muñequitos hacen. No es ingenuo el movimiento de un personaje, no es ingenua la caracterización de un personaje. Responde a algún tipo de intencionalidad que ustedes tienen que clarificarla. Por lo pronto, en este proceso de aprendizaje inicial que están llevando adelante. Después, cuando estén en los otros guiones o cuando creen sus propios guiones, si es que lo hacen, hagan lo que quieran. Pero acá, en este proceso, tenemos la obligación pedagógica de hacerlos reflexionar sobre este aspecto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O too much for today? Miren, los bostezos y los desperezos se dice, a mí me sacan la cabeza. No sé, ¿me quedo tranquila o se aburrieron mucho? ¿O no los divertí lo suficiente? A mí se me pasó volando. ¡Ay, mirá! Bueno, ahora viene la segunda parte. Bueno. No, ni loca. Ya hoy, esta es la tercera clase del día. 2, 4, 6 Zoom, no, 3 Zoom al día de 2 horas cada uno, ya, too much for me. Bueno, mis querides, camaradas, ¿qué puso ahí Julián Berriel? Porque dije patria o muerte. Claro, ese es un lema de la Revolución Cubana, ¿no? En Cuba, por todas partes hay carteles que dicen patria o muerte, venceremos, ¿no? Todavía lo siguen diciendo. Bueno, ha sido un placer. ¿Alguna información? Anto, ¿alguna información? Ahora tenemos un encuentro breve, seguramente, en las comisiones para reorganizar grupos. Porque nada, tenemos como en las dos comisiones tenemos eso, gente que por ahí desaprobó el recuperatorio y bueno, algunos grupos que quedaron un poco sueltos. Gente que Así va y que viene. Vamos a organizarnos ahora en 10 minutos. Si les parece, entramos 8 y 10 al Zoom de cada comisión y organizamos ahí y les explicamos, ya que estamos, la consigna del TP6. No, me iba a cantar una canción también de mi infancia, porque gente que viene y que va. Bueno, para terminar esta bonita página, cuando decía, y para relacionarlo con Sábados de Superacción, la canción decía, noche en la ciudad, y el corito Sábado. Cantaba, ¡ay! ¿Quién la sabe? Sábado. ¿Quién la sabe? Me muero. Sábado, gente que viene y que va. Sábado. Ahora vamos con el corito, terminamos hoy con el corito. Y decía, tengo un billete de 1.000, pero no de 1.000, de 1.000 pesos, ley 18.188. No sé si me explico, era de cuando yo era chica. Entonces, tengo un billete de 1.000. Sábado. Pero háganme el corito, desmutense, vamos, así termina esta grabación, así. Bueno, vamos de vuelta, desmuten, vamos, desmuten. Mal. Dale. Ahí está, vamos. Noche en la ciudad. Sábado. Horripilante. Gente que viene y que va. Sábado. Tengo un billete de 1.000. Sábado. Y ahora lo adapto. Chiques para salir. Sábado. Bueno, y después de la otra estrofa, después decía, más abajo, otra vez en la vía, tirado en la silla de un viejo café. Y ahí el coro hacía, pa, pa, pam. A ver. Pam, 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 pam. ¡Qué suerte la mía! Pam, 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 pam. De nuevo en la vía.
Pam, pam, pam. La noche ya es mía. Pam, 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 Y yo sin dormir. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos Hasta vemos. luego, profe. Chao. Gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias Chao, profe, gracias. igualmente. Adiós, Chao. adiós.